Ahora vamos a hacer un recorrido por todas las fronteras. Centenares de ciudadanos venezolanos que se encontraban en Colombia no alcanzaron a regresar a su país antes del cierre de la frontera y hoy intentan pasar por todas las trochas. Vamos de inmediato entonces a Villa del Rosario, en norte de Santander, donde está nuestra corresponsal Juliet Cano con todo lo que ha ocurrido en las últimas 12 horas. Juliet, usted tiene los detalles. Hola, buenas tardes. Estoy en inmediaciones al Templo Histórico de Villa del Rosario. Las personas por el cierre de frontera y también los filtros que han puesto las autoridades, específicamente la Policía Nacional, deben recorrer hasta 2 kilómetros si desean llegar hasta el puente. Cabe resaltar que sigue cerrado, pero las personas intentan cruzarlo de cualquier forma para llegar a su país utilizando las trochas o los pasos ilegales. Acá en este punto se ve el movimiento del transporte, también de las personas, de los viajeros, familias enteras que intentarán pasar de cualquier forma hacia su país, repito, por las trochas o los pasos ilegales, aunque hay presencia de las autoridades en estos puntos. Son muchos los caminos que se hacen para poder cruzar hacia el vecino país de forma ilegal. Así amaneció el puente internacional Simón Bolívar, desolado. Solo se observa la fuerza pública haciendo presencia tras la decisión del gobierno de cerrar los pasos fronterizos con Venezuela. Sin embargo, varios grupos de venezolanos en Colombia iniciaron su camino de regreso hacia su país, sin importar las restricciones. Aseguraron que van a pasar de cualquier manera. ¿Para Venezuela? Sí. ¿Y por dónde van a cruzar? Vamos a ver si pasamos por ahí por la trocha. Hasta Rubio. ¿Y la señora sabe que la frontera está Sí, cerrada? señor. ¿Por dónde va a pasar? Por donde sea. ¿Sabe cuánto le cobran por una trocha? Sí, 40, 80, 70. ¿Va a pagar ese dinero? Tenemos que llegar. Nos sale más costoso estar acá. Este es el panorama en algunas trochas donde la policía devuelve a los viajeros. Sin embargo, en otros puntos la gente logra pasar. ¿No le da miedo? Sí, me da miedo, porque tengo mis 2 niñas. ¿Cómo hacer pasar el río? Ay, no sé, pero me quiero ir de aquí hoy. Deje pasar a los venezolanos por la trocha, ¿por qué van a tapar esto? Mire cómo se le va a ocurrir. No. La policía cerró el paso desde Villa Antigua, por eso muchos residentes de conjuntos quedaron atrapados. Estoy de acuerdo con que cierren la frontera, eso está muy bien por parte de Presidencia de la República, pero organicen bien las cosas, pongan una persona que sepa manejar esto, pero siempre es lo mismo. El represamiento de vehículos causó molestia entre los residentes que no pudieron acceder a sus viviendas en Villa del Rosario. Estas personas son los llamados maleteros, que a cambio de unos pesos ayudan a cargar el equipaje de las personas que se atreven a viajar hacia Venezuela utilizando las trochas o los pasos ilegales. Desde Villa del Rosario, Juliet Cano, Noticias Caracas. Y en La Guajira, en el sector de Paraguachón, hay desespero por parte de los extranjeros y nacionales que intentan también llegar a la frontera. Esta es la zona conocida como La Raya. En Paraguachón está Joner Alvarado con lo último. Joner. Así es, aquí por lo menos hay control de parte de las diferentes autoridades, tanto el ejército, la policía y además Migración Colombia intentan evadir un poco a las personas que están intentando ingresar aquí a territorio colombiano sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, hay varios que lo están haciendo por las diferentes trochas. El secretario de Gobierno de Maicao ha manifestado que son unas 250 trochas como esa que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla y que por supuesto está solicitando militarizar toda esta zona aquí en el departamento de La Guajira. Una gran cantidad de personas quejándose ante el cierre del paso por la frontera, otros desesperados por intentar entrar a Colombia y algunos arriesgándose a todo por evitar los controles de las autoridades. Esto es lo que se vive hoy en Paraguachón. Por las trochas, pero todo un proceso para pasar por ahí. Por los mecates que están pagando, es un desastre. Ante los controles, varios de los viajeros han decidido pasar por las denominadas trochas. Estamos pasando por la trocha porque por aquí por la vía nos están devolviendo e incluso por la trocha también ya pusieron un policía. Ya el gobierno ya está también en la trocha también y nos están devolviendo igualito. Pero los que podemos pasar, pasamos por el monte escondido, así. Ahorita por los momentos nos dejaron pasar normal, pero esta mañana tuvimos que pasar por los huecos esos. Pero es difícil. Aunque hay presencia del SMAT de la policía, militares y de Migración Colombia, los líderes comunales de Paraguachón afirman que necesitan con urgencia presencia del Ministerio de Salud en la zona. El comercio está afectado, ¿me entiendes?
Ahora, ¿por qué cierran la frontera y la gente está pasando por las trochas, por los caminos verdes? Entonces, la medida que tiene que agarrar el gobierno es que las entidades de salud estuvieran aquí, haciendo el control que se tiene que hacer. No venir, cerrar la frontera y dejarnos nosotros sin el pan de cada día. En un duro pronunciamiento, el secretario de gobierno de Maicao se refirió a las 250 trochas de acceso, por lo que estudian la posibilidad de militarizar estos caminos ilegales. Demasiadas entradas ilegales y tenemos que mirar a ver cómo confrontamos eso. Son estrategias que estamos implementando, militarizar, buscar la manera de contrarrestar, implementar cada una de las estrategias posibles para poder llegar a una solución o por lo menos contrarrestar el menor ingreso posible. Los locales comerciales de Paraguachón han cerrado sus puertas. La mayoría de los viajeros se concentran en las trochas. Las personas que actualmente están ingresando y que además están saliendo de territorio colombiano lo hacen además por todos esos controles, y les muestro un poco debajo de este puente que corresponde al arroyo Paraguachón. Como está completamente seco, las personas cruzan debajo del puente. Arriba está todo el control migratorio de la policía y del ejército. Las personas estarían exponiendo sus vidas y por eso las autoridades, las recomendaciones que hacen es acatar las normas y las medidas que se están tomando aquí en esta zona fronteriza. Información desde Paraguachón, en La Guajira, John Alvarado, Noticias Caracol. En Arauca el panorama es similar. Algunos ciudadanos venezolanos se arriesgan a pasar por el río Arauca hasta nadando para entrar a Colombia luego del cierre de la frontera. Varios de ellos han sido detenidos y serán deportados. En este punto de la geografía nacional está Carlos Pérez con todo lo que ocurre en el puente internacional José Antonio Páez. Carlos. Desde las 5 de la mañana se encuentra cerrada la frontera entre Colombia y Venezuela por orden presidencial. Por el puente internacional José Antonio Páez en Arauca no se está dejando transitar ninguna persona. Esto es con el fin que no se expanda más el coronavirus. Medidas desesperadas están tomando algunos ciudadanos venezolanos que en lanchas y hasta nadando cruzan por el río Arauca para ingresar a territorio colombiano y evadir el cierre de la frontera. Desde las 5 de la mañana se están haciendo operativos alrededor del río Arauca y como reflejo de ello se han dado la detención de personas por parte de la Policía Nacional y de la Migración Colombia. Las personas que fueron sorprendidas cruzando la frontera serán deportadas a Venezuela. Sin embargo, nos encontramos desde muy tempranas horas haciendo ese mandato, dándole cumplimiento y esforzándonos para cumplir en su totalidad estas indicaciones y lograr prevenir el COVID-19. Algunos ciudadanos venezolanos que lograron ingresar al país antes del cierre le pidieron a los dos gobiernos que coordinen controles en ambos países. El llamado que yo le hago al gobierno de ambos es de que pongan bromas de tapabocas para médicos de ambos lados y estén de acuerdo y trabajen juntos para que todo ello se pueda controlar. La única situación que hay es que, vemos muchos trabajadores que van a pasar muchas necesidades. También se ubicarán varios lavamanos en diferentes puntos de la ciudad para prevención del coronavirus. De igual manera se ordenó poner en 10 puntos públicos de la ciudad de Arauca lavamanos para contener el virus de COVID-19. En el municipio de Arauquita se cerró el paso fluvial con Venezuela. Por la extensidad de la frontera en esta zona del país, a las autoridades le ha quedado difícil controlar el paso de personas a través de embarcaciones por el río Arauca. En Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol. Gracias, Carlos. Nos vamos para Puerto Carreño, en Vichada, donde las autoridades intentan controlar los más de 1000 kilómetros de frontera con Venezuela. Advierten que no tiene personal suficiente para contener a los viajeros. David Beltrán, ¿cuál es el panorama que se registra a esta hora en la frontera? La situación que se registra en Puerto Carreño, la capital del Vichada, es la misma en todo el territorio colombiano. Lo que ustedes están viendo en este momento es el río Orinoco, donde no se evidencia ninguna embarcación que ingrese al país por parte del territorio venezolano. La expectativa que tiene la comunidad es cómo las autoridades van a controlar este flujo migratorio, teniendo en cuenta que esta es una de las fronteras más grandes del territorio colombiano. Hablamos con las autoridades y esto fue lo que nos dijeron. En estos 14 días pues va a haber un control al respecto de que no se va a permitir el ingreso de extranjeros acá en Puerto Carreño. Igualmente con nuestra frontera, que es el río Mete, el río Orinoco, contamos con nuestra Armada Nacional que está haciendo cobertura, con y la Capitanía del Puerto, y contamos con todo nuestro ejército y fuerza pública que están pendientes de la seguridad en el municipio.
El llamado que hacen las diferentes instituciones y autoridades a la comunidad en general es a conservar la calma, además de tomar las medidas preventivas para evitar el contagio del virus. En Puerto Carreño, David Beltrán, Noticias Caracol.